Buenas noches para todos. Voy a empezar con el primer texto. Entonces, es el texto del desarrollo local. Entonces, ¿de qué estamos hablando? El autor explica que el concepto de desarrollo se ha vuelto cada vez más complejo porque ya no se puede entender solo como el crecimiento económico o el aumento del PIB, sino como un proceso que también incluye factores sociales, culturales, políticos y territoriales que influyen en la vida de las personas. Durante mucho tiempo se pensó que un país se desarrollaba simplemente porque producía más riqueza, pero autores como Dudley Sears empezaron a decir que lo importante es preguntarse si disminuye la pobreza, el desempleo y sobre todo la desigualdad, porque si esas cosas no cambian, realmente no hay desarrollo, no hay innovación. Por eso hoy se habla de desarrollo humano, donde también importa la educación, la salud y las oportunidades que tienen las personas para vivir dignamente. En América Latina y en países como Colombia, esto se nota mucho, porque el crecimiento económico no siempre significa bienestar para todos. Por ejemplo, ciudades como Bogotá o Medellín puede tener mucha inversión y modernización, mientras que regiones rurales, como puede ser el Chocó o la Guajira, siguen con pobreza estructural. El texto también explica que existen muchos apellidos del desarrollo, como desarrollo local, regional, territorial o endógeno, pero en realidad todos apuntan en la misma idea, que el desarrollo empieza desde los territorios y desde la capacidad de las comunidades para organizarse, aprovechar sus recursos y tomar decisiones sobre su propio futuro. Por ejemplo, cuando una región fortalece su economía con actividades propias, como el café, como lo es el eje cafetero, o el turismo, como se ve en las costas del Caribe, pues se genera un proceso de desarrollo más autónomo, que cuando todo depende de decisiones tomadas desde el gobierno central o desde grandes empresas externas, entonces en ese sentido el desarrollo no es algo simplemente que llega desde arriba, sino que surge cuando las comunidades tienen instituciones fuertes, participación social y capacidad para aprovechar sus recursos económicos y culturales. Al final, el autor concluye que el desarrollo es un proceso territorial, humano y colectivo, en el cual depende mucho de la cooperación entre actores locales y dos factores intangibles como son la confianza, la identidad y el tercero que es la organización social, porque sin esos elementos incluso las políticas económicas más grandes pueden llegar a fracasar. Listo, entonces siguiendo con el segundo texto, pues son las políticas públicas urbanas. El texto explica que las políticas públicas urbanas no las hace solo el gobierno, sino que en las ciudades participan muchos actores distintos, como empresarios, organizaciones sociales, universidades y comunidades, y que todos estos pues influyen en la decisión sobre cómo se desarrolla esta ciudad. A esto se le llama gobernanza urbana, que básicamente significa que gobernar una ciudad es un proceso colectivo, donde se negocian intereses económicos, sociales y políticos. El artículo también muestra pues, que existen varias formas de entender el poder en la ciudad. Por ejemplo, algunas teorías dicen que las élites económicas, como empresarios o dueños de grandes terrenos, pues tienen mucha influencia en las decisiones urbanas, mientras otras plantean que el poder está más repartido pues, entre diferentes grupos. Esto se puede ver claramente en ciudades colombianas. Por ejemplo, en Medellín, muchos proyectos urbanos han surgido de alianzas entre el Estado y el sector privado, como el desarrollo del metro o proyectos de renovación urbana, mientras que en otras ciudades las decisiones urbanas han estado pues, más dominadas por intereses inmobiliarios o económicos. El texto también explica que las políticas urbanas se volvieron más complejas, porque las ciudades hoy enfrentan problemas grandes, como desigualdad, el transporte es uno muy importante, la vivienda o incluso la seguridad, que se ve mucho acá en Cali. Y ningún actor pues, puede resolverlo solo. Por eso las decisiones urbanas se construyen a través de redes de cooperación entre instituciones públicas y privadas. También pues el artículo advierte que analizar solo quién participa no es suficiente, sino que también hay que pues, mirar qué intereses están detrás de quién gana y quién pierde con estas políticas, porque muchas veces el desarrollo urbano beneficia más a ciertos sectores que a otros. Por ejemplo, cuando se hacen muchos proyectos y proyectos a grandes escalas, pues, se realizan zonas de la ciudad. Esto puede mejorar la economía local, pero pues, también expulsa a las poblaciones pobres hacia la periferia. En ese sentido, entender la gobernanza urbana implica analizar no solo las instituciones, sino también los efectos sociales y económicos que producen las decisiones sobre la ciudad, ya que las políticas urbanas terminan defendiendo pues, qué tipo de ciudad se construye y quiénes realmente pues, se benefician de esto. Bueno, siguiendo con la tercera lectura, pues tenemos que el texto explica cómo surgieron y cómo funcionan los Objetivos de Desarrollo Sostenible, o como decía la lectura, pues los ODS, que son una agenda global creada por las Naciones Unidas para que los países mejoren la calidad de vida de las personas antes del 2030, pero no solo de la economía, sino también desde lo social y lo ambiental. La idea central es que el desarrollo no se puede medir solo por cuánto produce un país, sino por cosas como si hay menos pobreza, mejor educación, acceso a energía,
a energía limpia, un empleo digno y cuidado del medio ambiente. El artículo analiza cómo esos objetivos se han ido aplicando en América y muestra que cada país avanza de manera distinta, porque las condiciones económicas, políticas y sociales no son iguales en todos lados. Por ejemplo, algunos países han logrado más avances en energía limpia o educación, mientras que en otros siguen teniendo grandes problemas como la desigualdad o la pobreza. En el caso de Colombia, pues el panorama es mixto. Hay avances en temas como energías renovables, producción más sostenible y algunas políticas ambientales, pero todavía pues, se notan muchos retrasos importantes en áreas como la reducción de la desigualdad, la paz y la fortaleza de las instituciones, algo que está muy relacionado con el conflicto armado y con la brecha entre regiones. Por ejemplo, mientras que ciudades como Bogotá o Medellín tienen más infraestructura, universidades y oportunidades económicas, pues muchas zonas rurales pues todavía enfrentan problemas de pobreza alta. También falta de servicios básicos y poco acceso a energía o a tecnología incluso. El texto también insiste que incumplir con las ODS pues no depende solo del gobierno, sino de la participación de universidades, empresas, comunidades y centros de investigación pues que trabajen juntos para crear soluciones sostenibles. En ese sentido, el desarrollo sostenible se entiende como un proceso integral donde la economía, la sociedad y el medio ambiente están conectados, porque nada sirve crecer económicamente si al mismo tiempo aumentan la desigualdad o destruyen los recursos naturales. Por eso, pues el artículo concluye que para lograr un verdadero desarrollo sostenible, pues es necesario combinar políticas públicas, innovación y participación social, de manera que el progreso económico pues también se traduzca en un bienestar real pues para las personas y pues con un uso responsable de los recursos de este territorio. Y bueno, pues llegando al tema de lectura, pues la más corta de todas, pero igual de poderosa. El texto habla de los retos pues, que enfrenta la democracia en América Latina y explica que aún hoy pues, la mayoría de países de la región son democráticos, pero pues, eso no significa que sus democracias funcionen pues, perfectamente, porque todavía existen muchos problemas sociales, económicos, políticos, pues que generan incomodidad y sobre todo inconformidad en la gente. En los últimos años, por ejemplo, han ocurrido muchas protestas y movilizaciones sociales, en parte por las consecuencias económicas y sociales que dejó la pandemia, pero también por problemas que pues, vienen desde hace mucho tiempo, como la desigualdad, la pobreza o la falta de oportunidades. Esto se ha visto claramente en países como Colombia, donde el paro nacional del 2021 mostró que muchos jóvenes y sectores sociales pues, sienten que la democracia no siempre pues, responde a sus necesidades, sobre todo cuando hay desempleo, dificultades para acceder a educación o desigualdades entre regiones. El texto pues, también explica que pues a pesar de estas tensiones, pues las democracias latinoamericanas siguen funcionando porque hay elecciones, alternancia de poder, aceptación de los resultados electorales, de alguna forma, lo cual demuestra cierta estabilidad institucional. Sin embargo, la calidad de la democracia pues, depende de varios factores clave, como que los ciudadanos puedan participar en política, que exista información libre y plural en los medios de comunicación y pues que haya un control real contra la corrupción. Pues en ese sentido, pues las organizaciones sociales, veedurías ciudadanas y movimientos comunitarios pues cumplen un papel importante porque permiten que la sociedad vigile al Estado y pues exija mejores decisiones públicas. Además, pues el artículo enseña pues que las redes sociales han cambiado mucho la política, ya que hoy plataformas como Twitter, Instagram o Facebook pues han convertido en espacios donde la gente pues debate, critica al gobierno y pues organiza movilizaciones por ese medio. Por eso el gran desafío de la democracia en América Latina pues no es solamente mantener elecciones libres, sino lograr que el sistema político pues realmente responda a las demandas sociales y económicas de la población, reduciendo la desigualdad, fortaleciendo las instituciones y combatiendo la corrupción. Porque pues sin esas condiciones la democracia pues puede existir formalmente, pero pues pierde legitimidad frente a los ciudadanos. Muchas gracias y este fue todo el video.